Bien, espero que hayas tenido una excelente semana y si no fue así, bueno, vendrán días mejores. Entonces, estamos finalizando el ciclo el día 18 de octubre, o sea, decir pronto, vamos a finalizar lo que es este ciclo de estudio, por lo que no habrá examen parcial, sino entrega de cuaderno de trabajo o portafolio y el miércoles 14 vamos a presentar el examen final a través de la plataforma de Viexam, de la cual ya ustedes han presentado allí. El examen tendrá 20 preguntas en verdadero o falso, selección única o selección múltiple. ¿Y qué es lo que vamos a tratar? Bueno, eh, el día que sería el próximo, para ver, el próximo miércoles 7 estaríamos dando lo que es el repaso de todo lo que hemos visto y les indicaré de cuáles son los temas que vamos a incluir dentro del examen. Eso se lo voy a estar dando el día miércoles 7. Es decir, que hoy prácticamente tenemos nuestra última clase. Entonces, le vuelvo a recordar, miércoles 14 de octubre, el examen final va a ser en horas de nuestra materia. Es decir, de 9 a 10 en la primera sesión. Va a ser el examen por Viexam. No deben faltar porque reprogramar el examen ya, si usted tiene algún inconveniente en presentar ese día, pues sencillamente se comunica con la secretaria de la institución y ya eso es directamente con ella. 20 preguntas. Ese mismo día van a entregar su cuaderno de trabajo o portafolio, es decir, todas las clases que se han visto, sus apreciaciones, sus aportes que ustedes han hecho, lo que hemos estado tratando y de hecho la semana pasada estuvimos armando nuestra tabla de distribución de frecuencia, que aunque es estadístico, este cuadro de distribución de frecuencias nos permite conocer el manejo de las fórmulas de Excel. Vámonos para acá. Vamos a esperar que abra. Un momento. Voy a volver otra vez a abrirla porque parece ser que Excel es un poco incompatible con Zoom, me he dado cuenta. Bien, la información del examen la vuelvo a repetir al finalizar la segunda sesión. Bien, estuvimos hablando la semana pasada de la tabla de distribución de frecuencia, donde estuvimos conociendo lo que son las formulaciones, estuvimos hablando de la fórmula de Sturge, que es la fórmula universal para sacar el número de clase que está acá. Estuvimos conociendo los datos, quiénes son los datos, y los datos son los datos agrupados, porque hicimos de cuenta que hicimos una encuesta. Vamos a imaginar que ustedes hicieron una encuesta y necesitamos medir la frecuencia con que estos datos se repiten. Entonces, aprendimos cómo sacar la máxima, cómo sacar la mínima, el rango, el número de clase y que hay que redondearlo, el intervalo de clase. Luego armamos, a partir de estos datos, armamos nuestro cuadro. Y es que para armar nuestro cuadro, como gran aporte pendiente, es que para saber cuántas filas vamos a armar aquí, eso nos lo va a indicar el número de clase. Este señor aquí, voy a colocarlo, nos indica el número de filas a usar. Este señor que está acá. Entonces, por eso es que aquí hay un 6, tenemos 6 filas acá. ¿Ves? Luego, y esto se hace con la fórmula de Sturge. Entonces, una vez que tenemos ya estos datos, ya listo, comenzamos a realizar nuestro límite inferior. Y es que para comenzar el límite inferior, el primer dato que debe haber acá se inicia con el mínimo de los datos. El primer dato que va en el límite inferior es el mínimo de los datos. ¿Quién es el mínimo de los datos? Aquí lo tenemos. ¿Ves? El mínimo. ¿Y cuánto es el mínimo? 1. Ah, bueno, chévere. Porque así se empieza a armar una tabla de distribución de frecuencia. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de suma. Y por acá
yo les coloqué que el límite inferior comienza, aquí se los coloqué, el límite inferior comienza con el dato mínimo y el límite superior debe finalizar con el máximo de los datos. Por eso es que lo coloco en amarillo, porque aquí se comienza con el mínimo y en el límite superior debe comenzar con el máximo de los datos. Y para realizar este dato del límite superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuando hago clic en esta fila, puedes observar que tenemos una fórmula en nuestra barra de fórmulas. Y es que aquí nos está indicando que estamos sumando lo que hay en la columna B, fila 13, con lo que está en la columna B, fila 8. ¿Y quién es la columna B, fila 13? Bueno, nos ubicamos aquí en la columna 3 y te puedes dar cuenta que en la fila 13 de la columna B está el 1, el mínimo de los datos. Y esto está sumado con la columna B, fila 8. ¿Y quién es la columna B, fila 8? Pues ubicamos aquí la columna B y B, la fila 8 corresponde a 1.5. Y es que cuando sumamos 1, que es el mínimo de los datos, con el intervalo de clase, nos da 2.5. De una vez que nosotros sumemos, colocamos acá el 2.5. Ahora, este 2.5 que está acá, lo ponemos en la segunda fila del límite inferior, sin ninguna fórmula. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí vamos a sumar lo que está aquí en el límite inferior con el intervalo de clase, es decir, 2.5 más 1.5. Todo lo que está en la fila del límite inferior se va a sumar fila por fila con 1.5. El resultado que te dé aquí lo vas a colocar en el límite superior. Entonces decimos 2.5 más 1.5 nos da 4. Este 4 lo colocamos acá y a este 4 le vamos a sumar ¿qué? 1.5. Y es que cuando sumas 4 más 1.5 nos da 5.5. Luego, aquí colocamos este 5.5, lo bajamos al límite inferior, a la siguiente fila, y vamos a decir 5.5 más 1.5, ¿cuánto es? 7. Y es que lo puedes hacer con tu calculadora. Si tienes muchas dudas, hazlo con tu calculadora. Un momentico. Luego, nos venimos para la siguiente fila, colocamos esta 7 que está aquí, lo colocamos aquí abajo en el límite inferior y decimos 7 más 1.5, eso nos da 8.5. Y es que si te das cuenta, cuando hago clic en todo lo que son las filas de los límites superiores, todos tienen fórmula. Y si te das cuenta que en los límites inferiores no hay formulación. Y esto tiene una explicación. Es que para yo poder colocar en el dato, en los límites superiores, para yo poder colocar estos datos, tengo que conocer esto. Y esto los obtengo a través de la suma que me da aquí en el límite superior. Por eso es que en esta área no se trabaja con fórmula. Y una de las preguntas del examen final que te puede decir, ¿el límite inferior se le emplea fórmula? ¿Se aplican fórmula? Y la respuesta es no. O es falso. Si yo te llegase a preguntar, ¿en el límite inferior se emplean fórmulas para sacar los resultados? Es falso. Es en el límite superior que se emplean las formulaciones. Entonces, una vez que tú tienes aquí tu 8.5, lo bajas a la siguiente fila y dices 8.5 más 1.5, ¿cuánto es? 10. Ahora, si tú te pones a observar todos los datos que tienes acá agrupados, a simple vista puedes ver cuál es el dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor? 10. Y es que 10 se repite 2 veces. Entonces, tú ves acá, tu 10 acá, no hay más números altos, ¿verdad que no? Entonces, tu límite superior debe terminar obligatoriamente en 10. Si no termina en 10, está malo. Pero y si imagínense que aquí sea 50, bueno, aquí tiene que terminar en 50. Es decir, que en el límite inferior, a juro, obligado, tienes que comenzar con el mínimo de tus datos agrupados. A simple vista lo puedes ver, que es 1. Si fuera 0, inicias con 0. Y si los números, el mínimo de tus datos es 7, es el mínimo, el dato más pequeño, bueno, coloca 7.
Y si termina en 100, en el límite superior debe terminar en 100, porque si no termina en el máximo de tus datos, está malo. Malo, 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 malo. Entonces, luego, una vez llenado lo que son los límites inferiores y superiores, te recuerdo que en la clase pasada llenamos estas 3 columnas y que de aquí en adelante son puras frecuencias, donde la frecuencia absoluta, que es la columna aquí, la número 4, bueno, 1, 2, 3, la número 5, metiendo el número de los intervalos de clase, es la columna más delicada que hay. Porque si tecleas o introduces los datos erróneos, se nos bloquea la página y desbloquearla cuesta un poquito. Entonces, porque vamos a crear una matriz. Entonces, ya antes de iniciar esta frecuencia absoluta, vamos con el número de la marca de clase, como repaso. Entonces, aquí tenemos que para la marca de clase, aquí yo les coloqué la fórmula. Y es que para la marca de clase, lo que tienes que sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo. ¿En qué lo vas a dividir? Entre 2. Y eso es súper fácil, pero les dije que hay un detalle que ustedes nunca deben olvidar. Y es que para sumar estos límites, si lo haces de una manera, por ejemplo, si vas a sumar el límite inferior, me voy aquí a mi cuadro de ejemplo, si yo lo hago de una manera directa, ¿cómo sería directa? Que no le coloque los paréntesis, sino que sumo 1 más el límite superior, que es este, y lo divido entre 2, mira el resultado que me va a dar. Me va a dar 2.5 y no 1.5. ¿Y esto qué se debe? A que estás haciéndolo de una manera mala. Y es que si te fijas en la barra de fórmula que tenemos acá, no estamos haciendo la pausa correspondiente. Y es que para las matemáticas, cuando uno va a hacer una operación y lleva paréntesis, lo primero que tienes que resolver es lo que está dentro del paréntesis. Y el resultado que está dentro del paréntesis lo vas a sumar, dividir, restar con la siguiente operación. Pero todo lo que está dentro de un paréntesis primero se resuelve aparte. Entonces, es por eso que aquí colocamos igual, abrimos un paréntesis porque le estamos diciendo a Excel, mira Excel, lo que yo te voy a colocar dentro de este paréntesis, que es el resultado del límite inferior, más la primera fila del límite superior, lo voy a cerrar en un paréntesis. Yo quiero que primero me efectúes la suma de ellos. Y una vez que tú me efectúes esa suma, yo quiero que me lo dividas, ¿ves? Ahí estoy colocando el símbolo de división, me lo dividas entre 2. Y check, ¿cuánto me dio? 1.5. 1.75, el resultado que corresponde. Entonces, si lo haces omitiendo lo que son los paréntesis, te va a salir malo. ¿Ves? Entonces, es importante que esto se pueda manejar así poco a poco. Dime. Pregunta. Ya. Bien. Entonces, tenemos también que podemos utilizar la fórmula de arrastre. Bueno, ¿cuál es la forma de arrastre? Una vez que tú tengas tu primer dato acá, figúrate, voy a borrar todo. Voy a borrar todo el contenido. Voy a borrar todo el contenido y entonces vuelvo otra vez a emplear la fórmula. ¿Cómo es la fórmula de la marca de clase? Es la suma, hablo paréntesis, del límite inferior más la primera fila del límite superior. Es fila por fila, no es que voy a agarrar este y no. Estamos trabajando por fila. Le estoy diciendo que todo lo que está en la fila B13, que es aquí, B13, más lo que está en la fila C13, por favor, súmamelo y me lo divides entre 2 y me da 1.75. Bien, en este tipo de operaciones yo puedo hacer el arrastre o el deslizamiento. ¿Cómo es eso, mi? Bueno, para cuando yo estoy trabajando con datos, que yo le estoy dando una orden a Excel, mira, lo que está todo en esta columna, así le estoy diciendo yo ahorita a Excel, mira, lo que está todo en esta columna, fila por fila, más esta columna que está acá,
voy a utilizar la misma fórmula que voy a emplear en esta fila. En esta fila. Todo lo que voy a utilizar en esta columna, más en esta columna, que está en esta fórmula, que aquí la puedes ver en tu barra de fórmula, quiero que por favor toda la copies, porque yo no lo quiero hacer manual, lo quiero hacer automático. Entonces me ubico y cuando veo la crucecita chiquitica, hago un deslizamiento, ¿ves? Hasta la última fila, que es la fila 6. Y viste, así de sencillo me da los resultados. ¿Ves? Esto lo puedo hacer aquí sencillamente porque aquí en la primera fila, todo esto se hace en la primera fila. Es que le dije a Excel, mira, esta misma fórmula que está acá, lo que va a variar es la columna y el número de fila. Pero la misma formulación, que es igual a todo lo que está en el paréntesis sumado con otra columna, dividido entre 2, quiero que se aplique a todas las columnas que están acá. Eso es lo que la orden que le estoy dando a Excel. Y Excel me dice, bueno, sí, esto sí te lo puedo hacer. Y es que esto yo lo puedo comprobar. Por ejemplo, si me voy aquí a la fila 2, vamos a ver si es verdad que me da ese resultado. Coloco igual, abro el paréntesis y le digo, mira, vamos a comprobar que lo que está aquí en este límite inferior de la fila 2 más lo que está en el límite superior de la fila 2 de la columna C14, cierro paréntesis, signo de división, me da 325. ¿Y cuánto me da aquí? 325. ¿Y cuánto me dio acá? 325. Entonces está correcto. No hay equivocación porque la fórmula la hice bien. Y es la razón por la cual cuando yo te digo a ti que cuando se comienza a sacar el límite inferior, no se puede hacer este tipo de gracia porque sencillamente esta columna se llena con los datos que se originan de acá. ¿Ves que aquí está un 2.5 y lo tengo que pasar para acá? ¿Ves? Entonces, así se trabajan las fórmulas en este tipo de cuadros. Y es que en Excel estamos empleando ahorita, ¿qué empleamos ahorita? Suma, división. Fácil, sí, esto es súper fácil. Empleamos la fórmula de Sturge, que es igual, el mismo procedimiento, mira. Todo lo que está dentro de un paréntesis lo multipliqué por el logaritmo. ¿Cuál es el logaritmo? Bueno, yo te expliqué en la clase pasada cómo hacer este tipo de fórmula, pero no te preocupes porque tendremos otro ejercicio que hacer para llenar este cuadro estadístico. Ahora viene lo más difícil. ¿Por qué difícil? Porque vamos a trabajar con la frecuencia absoluta y es que la frecuencia absoluta, mis santos respetos, lo voy a poner en naranja. La frecuencia absoluta es delicada hacerla porque hay que hacerla con calma, concentración. ¿Y qué? Te voy a pasar los datos. Figúrate que aquí te he estado llenando todo lo que son las fórmulas para llenar este cuadro. Y esta te la voy a colocar aquí aparte, frecuencia absoluta. ¿Cómo se hace? Te le voy a colocar AX para que sepa que es absoluta y es que la frecuencia absoluta se llena de la siguiente manera. Colocamos igual, que es el símbolo con que vamos a utilizar la fórmula, igual más frecuencia, tecleamos frecuencia, ya te voy a explicar. Y una vez que tecleamos frecuencia, colocamos los datos de frecuencia, los datos y los grupos, ya te voy a explicar. Luego que hacemos esto, un momentico, ya voy a terminar de arreglar acá para copiarlo un poquito mejor. Bien, y entonces una vez que tecleamos igual más frecuencia, colocamos los datos y los grupos que ya te voy a indicar quiénes son. Y una vez que ya hemos señalado los grupos, hacemos un arrastre o un desliz, tecleamos F2, luego
Control más Shift. Momento. Más Shift. Más Enter. Y nos va a dar la frecuencia absoluta. Entonces aquí te la voy a colocar en amarillo, porque estas son las fórmulas. Te puedo preguntar en el examen por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la marca de clase para en la tabla de distribución de frecuencia? Bueno, la fórmula para la marca de clase es la suma del límite inferior más la suma del límite superior entre 2. Y para obtener el límite superior hay que iniciar con el primer dato del dato mínimo que está en nuestra representación ya pasada de lo que son los datos agrupados. Entonces vamos a hacer, sin más preámbulo, la frecuencia absoluta. Dice que colocamos igual, vamos a seguirla al pie de la letra, igual, y dice más frecuencia, es decir, voy a escribir frecuencia, mira aquí la tengo. Dice que calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Entonces, hacemos doble clic y mira lo que me va a pedir. Me está señalando aquí en azulito que le indique cuáles son los datos. Luego coloque una coma. Aquí al lado de la S hay una coma, tal cual lo voy a hacer. Y luego que coloque los datos, seguido de la coma, le indique quiénes son los grupos y que cierre con paréntesis. Así, tal cual debo hacerlo. Y comienzo. A ver, vamos a buscar la fórmula que te di abajo en frecuencia absoluta. Colocamos igual más frecuencia. Colocamos los datos y los grupos. Pero ¿quiénes son los datos, Aarón? Los datos son estos que están acá, los datos agrupados. Y los selecciono desde el primero. Momentico. Desde el primero hasta el último. Ahí le estoy diciendo, mira, quiero que me tomes en cuenta la columna N de la fila número 4 y me tome los datos de la misma columna N hasta la fila, vamos a ubicar la fila, 23, mira, ¿ves? Por aquí ya, ¿ves? O sea, desde el 5 hasta este 10, desde el primer dato hasta el último. Luego que me dice la fórmula de frecuencia, me dice que coloque una coma. Y ahora me está pidiendo que le diga los grupos. ¿Quiénes son los grupos? Bueno, Aarón, los grupos son todos los números que están aquí en el límite superior. Desde el primero del límite superior hasta el último, es decir, hasta aquí hasta el 10. Desde la primera fila, como puedes ver acá, fila 1 hasta la 6. Aquí ves, del límite superior, nada más. Entonces, una vez la fórmula que estoy empleando me dice que al colocar en los grupos, por favor, cierre el paréntesis. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Listo. Ay, pero es que eso es muy fácil. Sí, aquí es fácil. Pero de aquí en adelante lo que voy a hacer es delicado, porque vamos a hacer una matriz y las matrices son datos que se adjuntan de muchos datos, o sea, trabajan con fórmulas de fórmulas de fórmulas, y si yo aplico una mala fórmula, bloqueo mi página de Excel, y me cuesta un poco desbloquearla, porque son números de números de números. Es decir, hice una multiplicación dentro de una división, dentro de una potencia, dentro de una raíz cuadrada, le indiqué una fórmula trigonométrica, y esta pasó por un polinomio, luego se sacó el coseno. Así se arman las matrices. Hasta ahora no he armado ninguna matriz. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tecleé, mira, ¿ves? Aquí los datos, voy a colocártelo. Vamos a colocar aquí. Estos datos, voy a colocarte entre paréntesis, son los datos agrupados, para que tengas en cuenta quiénes son a quiénes se les llaman datos. Y los grupos, entre paréntesis, los del límite superior.
¿Ves? Entonces, mira lo que hice. Tecleé, voy a borrar otra vez. Vamos a borrar contenido. Tecleé igual, coloqué frecuencia. Excel me dice que aquí estamos calculando la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores. Entonces, tecleé y me dice, indícame los datos. ¿Cuáles son esos datos? Aquí te los coloqué abajo, los datos agrupados. ¿Quiénes son los datos agrupados, Daniel? Aarón, estos que están acá. Desde el primero hasta el último los vas a seleccionar. Mira, ¿ves? Toditos. Luego la fórmula de acá me dice que una vez que le señale los datos agrupados, coloque una coma y le indique el grupo de datos. ¿Quiénes son los grupos de datos? Son los que están aquí, límite superior. ¿Quiénes son los del límite superior? Los que están dentro de esta columna, desde el primer dato del límite superior hasta el último. Luego la fórmula me dice, mira, cierra el paréntesis. Enter. Ahí está, me dio 3. Ah, muy chévere. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue la parte delicada. Dice que una vez que hayamos tecleado frecuencia y hayamos colocado los datos que nos piden en frecuencia, debemos no arrastrar, debemos seleccionar todas las filas así estén vacías, desde la primera hasta la última. Es decir, mira, desde la primera de la frecuencia absoluta hasta la última. ¿Ves? Y una vez que yo la seleccione, voy a darle F2. Luego le voy a dar Control Shift Enter. ¿Viste? ¿Viste cómo aparecieron los datos? ¡Wow! Sí, los datos aparecieron de esa manera. Entonces, un momentico. Un momentico. Ok, muy bien. Ahora, mira, te puedes dar cuenta que me dieron todos los datos tal cual. Es decir, que lo que hice fue darle una orden. Al darle F2, al de una vez yo emplear F2, le di una orden a Excel de crear una matriz. ¿Ves? Y le dije, una vez que le des F2 Excel, me vas a crear una matriz. Y ves que cuando yo hice, porque no, ya no puedo retroceder. No puedo retroceder porque puedo bloquear la matriz. Ves que al yo hacer la selección, habían filas vacías. Bueno, y es que para tomar estos datos, primero, al hacerlo en la primera fila, que tecleé frecuencia, le dije los datos agrupados son estos, y los límites superiores son estos, creé una fórmula, una matriz. Una matriz que con estos datos que están acá agrupados, con los que están acá del límite superior, formé una matriz única. ¿Ves? Y le dije que en todas esas filas quería eso. Ahora, cuando yo vengo y hago esto, viste, hice una sumatoria, yo aquí le tengo que primero, de una vez que yo haga todo esto, que ya haya sacado la frecuencia absoluta, ve que aquí es hasta la fila 6, me da 2, ¿verdad? Entonces, un momentico, aquí yo selecciono desde la frecuencia absoluta de la primera fila hasta la número 6, ¿ves? Hasta aquí, hasta el 2, y de una vez que lo haga, le doy a esta E que está aquí como volteada, que es sumatoria. Le doy chácata. Una vez que le doy, aquí me tiene que dar 20. Sí o sí. Me tiene que dar esa cantidad. Si no me da, está malo. ¿Y por qué me tiene que dar 20, Miss? Sencillo. Porque, ¿cuánto es el número de datos? Aquí está. 20. ¿Cuántos datos estuvieron analizándose aquí? 20. Si no da 20, está malo. No te puede dar 21 ni 20. Si los datos agrupados son 50, aquí tiene que aparecer ¿cuánto? 50. Si no aparece, está malo. Entonces, toma un pantallazo. Aquí vamos, en vez de arrastre, vamos a quitar la palabra
arrastre, porque no hicimos un arrastre, hicimos fue una selección. Selección. Vamos a colocarle, seleccionamos toda la columna y tecleamos. De hecho, para la clase del miércoles, que es este reforzamiento, vamos a hacer un ejemplo de esto más y no se te va a olvidar. Ahí te daré todos los tips que debes tener en cuenta en computación para que puedas pasar tu examen. Todo, porque te voy a decir qué es lo que te puedo preguntar. No todo te lo voy a decir. Entonces, ten en cuenta que te pudiese preguntar de todas las frecuencias que se ven en la tabla de distribución de frecuencia, obviamente, cuál es la frecuencia que se genera una matriz. Pero ¿cuáles son las otras frecuencias? Sí, tenemos frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Y la única de estas cuatro frecuencias que se genera una matriz es en la frecuencia absoluta. Ahora bien, copia estos datos que están acá. Copias estos datos que son importantes porque te los puedo preguntar en el examen. Y aquí, a manera de que voy avanzando, te voy dando de una vez cómo se hacen las fórmulas. Ahora, copia, toma un pantallazo de lo que es esta formulación nueva. Bien. Ahora, este ejercicio lo voy a volver a repetir en la segunda sesión. Ahora vamos a trabajar la frecuencia acumulada. Y es que la frecuencia acumulada, relativa y relativa acumulada, es súper fácil hacerla. De la misma manera que hiciste aquí con el límite inferior, ¿te acuerdas que colocaste un dato y luego le sumaste acá el dato de aquí con el de arriba? Bueno, es que en la frecuencia absoluta vamos a hacer igual. Es súper fácil. Y aquí es la parte más chévere, porque aquí sí podemos hacer un arrastre. Entonces, en la frecuencia absoluta, ¿qué datos vamos a tener en cuenta? Acumulada. Y es que en la frecuencia acumulada vamos a repetir el mismo dato que aparece en la frecuencia absoluta de la primera fila. Es decir, este 3 que está aquí, lo voy a colocar acá. Manualmente, no hace falta colocar igual, no. Lo voy a colocar acá. A ver, ¿qué voy a colocar en esta segunda fila de la frecuencia acumulada? Pues fácil. Mira, lo puedo hacer manual, pero me da flojera. Ay, es que yo soy computista y se supone que si manejo computadora es porque todo lo voy a hacer computadora. Y es que mira lo que voy a hacer. Voy a decirle igual. Mira, igual. Mira, Excel, yo quiero que tú me sumes lo que acabo de colocar aquí en la primera fila de la frecuencia acumulada, que es 3. Y quiero que me lo sumes con la segunda fila de la frecuencia absoluta. Mira, ve. Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 8. Y es que si tú sumas 5 más 3, ¿cuánto da? 8. De esta misma manera vas a sumar 8 más 4. Ahí. Ya la bloqueé. Vas a sumar 8 más 4. Vas a colocar el resultado aquí. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto es 8 más 4? Son 12. Pero mira, yo lo voy a hacer porque yo soy computista. Yo le voy a decir a Excel, mira Excel, aquí en esta tercera fila de la frecuencia acumulada,
quiero que me sumes lo que está aquí arriba, que es este 8, más lo que aparece aquí en la fila número 3 de la frecuencia absoluta. Ay, me dio 12. Te tiene que dar 12. Ahora, quiero que lo que está aquí, 12 más 3, ¿cuánto es? 15, pero lo voy a hacer a nivel de computista. Le digo 12 más 3, ya va, 12 más 3, ¿y me da cuánto? Me da 15. Pero lo bueno de esta columna, Aarón, es que en esta columna puedo hacer el arrastre. Voy a borrar todos estos datos que están acá para que tú veas que es más fácil hacerlo como arrastre. Voy a borrar contenido. Y es que en la segunda columna, en la segunda fila es que voy a aplicar la fórmula. ¿Por qué no la aplico acá? Porque aquí no hay fórmula. Yo lo que hice fue colocar el primer dato de la frecuencia absoluta en esta columna, en la frecuencia acumulada. Aquí voy a emplear la fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula? Igual a lo que está aquí arriba en la primera fila de la frecuencia acumulada, más lo que está aquí en la frecuencia absoluta de la segunda fila. Le doy Enter y me da 8, viste que no ha cambiado nada. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que voy a arrastrar, selecciono, mira, me sale la crucecita, selecciono desde la segunda fila hasta la última, y ves que me da, ¿ves? Todos los resultados. Ahora, Aarón, ¿qué es lo que tienes que ver acá? Así como te dije que en el límite inferior a juro tienes que comenzar con el mínimo de los datos y culminar con el máximo de tus datos, y que en la frecuencia absoluta a juro tienes que la sumatoria de todas ellas te tiene que dar el número de datos agrupados, que son 20. Aquí te tiene que dar la misma cantidad. Te lo voy a colocar en amarillo. Aquí te tiene que dar 20. Mira, ¿ves? Yo a mis estudiantes, cuando les di clase presencial en el SEBA, les decía, yo les armaba las plantillas y les decía, aquí en estas columnas amarillas, en estas filas amarillas, te tiene que dar el mismo dato que aparece en la frecuencia absoluta, la sumatoria. La sumatoria, 20. Y la frecuencia acumulada debe terminar en 20. Si aquí tu cantidad de datos, que son estos que están acá agrupados, son 50, aquí son 50 y aquí tiene que haber 50. Si no, está malo. Entonces, toma un pantallazo o copia alguna apreciación de esta lámina, porque nos quedan 3 minutos de clase de esta primera sesión y nos conectamos a las 10. Así que aprovecha estos minutos. A las 10 en punto ingresas a la segunda sesión de computación, a manera de que te puedas hacer un break, estirarte, ir al baño, tomar agua o desayunar, y aprovecha. Entonces, vamos a dejarte esta pantalla abierta para que tomes todos los datos, todas las fórmulas, puedas copiarla, tomar tus apreciaciones de esta clase. Puedes colocar en tabla de distribución de frecuencia, los datos del límite inferior son los que se comienzan con el mínimo de los datos agrupados, y que el límite superior debe terminar con el máximo de sus datos, el dato mayor. Si no termina así, entonces tendría estas dos columnas malas. Para la frecuencia absoluta debo teclear en la primera fila igual frecuencia, selecciono mis datos agrupados, coma, más los datos del límite superior, cierro el paréntesis, le doy Enter. Y una vez dentro de esta fila, lo que hago es seleccionar toda la columna, así esté vacía, teclear F2, luego selecciono Control Shift Enter, y una vez que haga esto, tendré cuidado porque estoy armando una matriz. A las 10, porque la primera sesión es de 9 a 9:45 y la segunda es de 10 a 10:45. Entonces entramos a las 10 en punto, para que tengas 15 minutos de estiramiento, break y confort para ti. Entonces, ya puedes ir saliendo si quieres, ingresas a las 10. Vaya a las 10, entra, vaya a comer. Ya te puedes desconectar. Un kilovatio es precisamente un equivalente a 1000 vatios. ¿Cuánto me dio el resultado?
Bien, nos estaremos conectando entonces. Perfectamente puedo decir yo que la potencia expresada en kilovatios sería no más que 3 de 30. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. B de bueno, como eres tú. Estudiante muy inteligente. Entonces la respuesta es B. Bien, ya la plataforma me ha comunicado que lo que me quedan son escasos un minuto para finalizar esta primera sección.